This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai iced coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. ¿Sabías que la Pascua, una de las celebraciones más importantes del cristianismo, tiene raíces profundas que van mucho más allá de lo que mucha gente imagina? La mayoría de la gente asocia la Pascua con el sacrificio y la resurrección de Jesucristo, pero pocos conocen los detalles ocultos detrás de esta celebración y lo que la Biblia realmente enseña al respecto. Hay secretos asombrosos sobre esta fecha que pueden transformar tu comprensión de la fe. ¿Qué significa realmente la Pascua? ¿Cuál es tu verdadero origen? Y lo más importante, ¿cómo debe verse esta celebración a la luz de las Escrituras? Si quieres entender la profundidad espiritual de este acontecimiento y el impacto que tiene en tu vida, quédate conmigo hasta el final. Porque la última revelación es la más poderosa de todas. Si amas a Dios, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora relájate, sube el volumen y escucha cada detalle que he preparado con amor para ti. Para comenzar este viaje, necesitamos retroceder en el tiempo, mucho antes del nacimiento de Jesús, y comprender los orígenes de la Pascua en la tradición judía. En el libro del Éxodo encontramos la primera mención de la Pascua directamente vinculada a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios había enviado a Moisés para liberar a los israelitas, pero el faraón se negó a dejarlos ir. Luego Dios envió las 10 plagas sobre Egipto, siendo la última y más devastadora la muerte de los primogénitos. Para que el pueblo de Israel se librara de este juicio, Dios dio una orden específica. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y untar la sangre en las puertas de sus casas. En Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13, Dios dice: «Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será una señal para las casas donde estén. Cuando vea la sangre, los pasaré por alto. Así, la plaga de la destrucción no los tocará cuando hiera a Egipto». Fue este pasaje el que dio origen al nombre de Pascua, que proviene del hebreo Pesach, que significa paso o pasar por encima. La sangre del cordero era el signo de protección y liberación para aquellos que obedecían la orden divina. Ahora, deténgase y piense por un momento. Esta historia tiene un sorprendente paralelo con el Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba, declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Podría la Pascua del Antiguo Testamento haber señalado ya algo mucho mayor? La conexión entre la Pascua judía y la muerte de Jesús es profunda. Al mismo tiempo que los judíos sacrificaban sus corderos para la celebración de la Pascua, Jesús, el verdadero Cordero de Dios, era crucificado. Esto no es una coincidencia. El sacrificio del Cordero en Egipto prefigura el sacrificio definitivo de Cristo, que derramó su sangre para liberarnos de la condenación eterna.
El apóstol Pablo refuerza esta verdad en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, cuando dice: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo debemos celebrar la Pascua a la luz de esta revelación? ¿Debemos centrarnos solo en los elementos tradicionales de la Pascua? ¿O deberíamos ver la Pascua como una celebración de la resurrección de Cristo y del nuevo pacto que Él estableció? La Biblia nos enseña que la Pascua no fue solo un acontecimiento del pasado, sino un símbolo profético que se cumplió en Jesús. Cuando celebró la última cena con sus discípulos la noche antes de su crucifixión, dio un nuevo significado a la celebración. En Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, leemos: y tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí Jesús transforma el significado de la Pascua. Antes era el recuerdo de la liberación de Egipto. Ahora es el recuerdo de la redención eterna a través de su sacrificio. Pero, ¿te has parado alguna vez a pensar cómo se ha distorsionado esta celebración a lo largo de los siglos? Hoy en día, muchas personas asocian la Pascua con huevos y conejitos de chocolate, pero pocos entienden la profundidad de su verdadero significado. ¿Por qué surgieron estas tradiciones? ¿Tienen alguna base bíblica? En la siguiente sección profundizaremos en los orígenes de estas prácticas y descubriremos qué hay realmente detrás de ellas. Si te está gustando este estudio, escribe en los comentarios: la sangre del Cordero me ha hecho libre. Ahora dime, ¿quieres descubrir cómo se ha transformado la Pascua a lo largo de la historia y qué enseña realmente la Biblia sobre la forma correcta de celebrarla? Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Ahora que entendemos el origen de la Pascua y su conexión con Jesucristo, necesitamos responder una pregunta intrigante. ¿Cómo? Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla Apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Se ha transformado esta celebración a lo largo de los siglos. ¿Cómo pasamos de una fiesta sagrada instituida por Dios a una celebración llena de símbolos como huevos de chocolate y conejos?
La respuesta nos lleva a un viaje fascinante a través de la historia de la Iglesia y las influencias culturales que dieron forma a la Pascua tal como la conocemos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús continuaron celebrando la Pascua según la tradición bíblica, pero con una nueva comprensión. No solo recordaron la liberación de Egipto, sino que también celebraron la liberación espiritual que Cristo trajo al mundo. Sin embargo, a medida que el cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano, comenzó a interactuar con otras culturas y tradiciones religiosas. Uno de los principales cambios se produjo en el siglo IV, cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. A partir de ese momento, muchas fiestas paganas se incorporaron a la tradición cristiana para facilitar la conversión de las personas. Una de estas fiestas era una celebración de la fertilidad y la renovación de la vida, asociada a la diosa Eostre, adorada por los pueblos germánicos y anglosajones. La palabra Easter, utilizada en inglés para referirse a la Pascua, tiene su origen precisamente en el nombre de esta diosa. Y adivinen cuáles eran los símbolos de esta celebración pagana. El conejo, animal conocido por su alta capacidad reproductiva, y los huevos, que representan el nacimiento y la fertilidad. Con el tiempo, estas tradiciones se asimilaron a la cultura occidental y terminaron mezclándose con el significado cristiano de la Pascua. El problema es que para muchas personas se ha perdido el verdadero significado de la Pascua, siendo sustituida por estas prácticas sin ningún fundamento bíblico. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Debemos aceptar estas tradiciones o rechazarlas por completo? La palabra de Dios nos advierte que no nos conformemos a las prácticas del mundo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto significa que no debemos simplemente adoptar costumbres sin cuestionar su origen y su impacto espiritual. La Pascua no se trata de conejitos ni de huevos de chocolate. Se trata del sacrificio de Jesucristo y la victoria sobre la muerte. Sin embargo, esto no quiere decir que esté mal disfrutar de momentos de comunión en familia durante este tiempo. Lo importante es que nuestra prioridad sea Cristo y que tengamos discernimiento para diferenciar la tradición humana del verdadero significado espiritual de la Pascua. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo se debe celebrar correctamente la Pascua? ¿Debemos conservar algunas tradiciones judías, como la Pascua? ¿Debemos centrarnos únicamente en la resurrección de Cristo? La respuesta a esta pregunta está en el modo en que los primeros cristianos abordaban esta celebración. En el Nuevo Testamento no vemos que Jesús ni los apóstoles establecieran un ritual fijo para la Pascua cristiana, pero sí vemos que la Cena del Señor se convirtió en la forma principal de recordar el sacrificio de Cristo. Jesús mismo instituyó esta práctica durante la última cena, y el apóstol Pablo refuerza su importancia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
Esto nos muestra que la principal manera bíblica de celebrar la Pascua cristiana no es con símbolos externos, sino con una profunda reflexión sobre el sacrificio de Jesús, participando en la cena del Señor y renovando nuestro pacto con Él. Ahora reflexionemos. El mundo moderno se está alejando cada vez más del verdadero propósito de la Pascua. Muchas iglesias se centran más en los eventos sociales y el entretenimiento que en el mensaje de la cruz. La gran batalla espiritual detrás de la Pascua y cómo esta celebración está directamente relacionada con la victoria de Cristo sobre Satanás. ¿Qué sucedió realmente en el mundo espiritual cuando Jesús resucitó? ¿Cuál fue el impacto de esta resurrección no solo en la tierra, sino por toda la eternidad? Ahora que entendemos la transformación de la Pascua a lo largo de los siglos y el verdadero significado de esta celebración, necesitamos profundizar en uno de los aspectos más profundos y a menudo pasados por alto de este evento, la batalla espiritual que tuvo lugar en el mundo invisible en el momento de la resurrección de Jesús. Mucha gente piensa en la Pascua como un simple acontecimiento histórico, pero olvidan que algo grande ocurrió en los lugares celestiales. La resurrección de Cristo no fue solo un milagro, fue un acto de guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Desde el Edén, Satanás sabía que Dios había prometido un Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Get ready, cause Clear the Rack is on at your Nordstrom Rack store. Now through Monday, find incredible deals on Wear Now styles, on sale for even less at Nordstrom Rack. Take an extra 25% off red tag clearance throughout the store from brands like Adidas, Marc Jacobs, Steve Madden, and more. All sales final. The best stuff goes fast. So shop this sale at Nordstrom Rack today. Please see NordstromRack.com or ask a store associate for details. Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and save up to 40% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Este fue el primer anuncio profético de la venida de Jesús y su victoria sobre el pecado y la muerte. Y cuando Jesús fue crucificado, el enemigo pensó que había vencido. El diablo creyó que matando al Hijo de Dios frustraría el plan divino. Pero lo que él no sabía es que era precisamente ese sacrificio el que provocaría su derrota definitiva. Pablo describe este triunfo espiritual en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era perjudicial, la quitó y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que la cruz no fue una derrota, sino una victoria suprema. Jesús desarmó a Satanás y sus demonios, quitándoles su autoridad sobre aquellos que creen en su nombre. Pero ¿qué sucedió exactamente en los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo durante este periodo? Muchas tradiciones cristianas enseñan que Jesús descendió a los infiernos durante este intervalo. Este concepto proviene de pasajes como Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, donde está escrito: Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es lo que asciende, sino haber descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Además, en 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, vemos una referencia intrigante.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Pero qué significa esto? Muchos eruditos creen que al morir Jesús descendió al Hades, el lugar de los muertos, para proclamar su victoria y tomar las llaves de la muerte y del infierno. Esta idea se refuerza en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, donde Jesús dice: «Yo soy el que vive, estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto significa que mientras su cuerpo estaba en la tumba, Jesús estaba cumpliendo una misión en el mundo espiritual. Estaba proclamando su victoria, liberando a los justos que esperaban la redención y sellando la derrota definitiva de Satanás. Y luego, al tercer día, ocurrió algo extraordinario. La piedra fue quitada del sepulcro y Jesús resucitó. La muerte no pudo detenerlo. El infierno no pudo vencerlo. Él triunfó gloriosamente, como está escrito en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». La resurrección de Cristo no fue un acontecimiento aislado. Fue el momento en que inauguró una nueva era para quienes creen en su nombre. Fue la seguridad de que la muerte había sido derrotada y que ahora tenemos acceso a la vida eterna. Pero aquí surge una pregunta esencial. Si Jesús ya ha vencido la muerte, ¿por qué todavía vemos tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué el mal sigue presente? La respuesta está en la batalla que aún enfrentamos. Cristo ya garantizó la victoria, pero todavía estamos en el campo de batalla. Estamos llamados a vivir como vencedores, pero esto requiere fe, perseverancia y un compromiso real con la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda esta verdad en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, mantenerse firmes. La Pascua no es solo una celebración del pasado. Ella es un recordatorio de que así como Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir la victoria de la resurrección en nuestra vida diaria? Si quieres entender cómo esta celebración puede impactar tu fe y tu camino espiritual, quédate conmigo. Si la Pascua representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ¿cómo podemos vivir esta realidad en nuestra vida diaria? ¿Qué significa esta celebración en práctica para quienes siguen a Cristo? La respuesta está en la transformación que la resurrección de Jesús trae a nuestras vidas. Cuando Jesús resucitó, inauguró un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Ya no estamos atados por el pecado. Ya no tenemos que vivir bajo el dominio del miedo, la culpa y la muerte. Como está escrito en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que así como Cristo resucitó, nosotros también podemos experimentar una nueva vida. Pero esta transformación no ocurre automáticamente. Requiere que tomemos una decisión diaria de vivir según la voluntad de Dios.
Después de todo, muchas personas dicen que creen en Jesús, pero continúan viviendo como si nada hubiera cambiado. Jesús no vino solo para que lo conozcamos, vino para transformarnos por completo. Y esto solo sucede cuando tomamos la decisión de vivir conforme a su palabra. En Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo nos enseña que la resurrección de Cristo tiene un impacto directo en nuestras vidas. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado fuese destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Esto significa que la verdadera Pascua no es solo una celebración, sino un cambio radical de vida. Y aquí hay un detalle poderoso. Esta transformación no es algo que podamos lograr solos. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Hear that? It's SpringFest savings calling your name. Only at Lowe's. Right now, get a free Select Ego 56-volt battery when you buy a Select Ego trimmer, blower, or mower. Plus, get your choice of any 2 bags of Miracle-Gro organic soil mix for only $16. Shop these can't-miss deals in-store or online today. Lowe's. We help. You save. Valid through 4/2. Selection varies by location. While supplies last. Excludes Hawaii. Jesús prometió que no nos dejaría solos y por eso envió al Espíritu Santo para vivir en nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». El Espíritu Santo es el poder que nos permite vivir la resurrección de Cristo en nuestra vida diaria. Él nos ayuda a vencer el pecado, nos enseña a caminar en santidad y nos fortalece para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿estamos realmente permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme? ¿Estamos viviendo la Pascua como un acontecimiento lejano o como una realidad cotidiana? Muchos cristianos se alegran de la Pascua, pero permanecen atrapados en las mismas debilidades, los mismos hábitos, las mismas dudas e inseguridades. Pero el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa que la resurrección de Jesús debe llevarnos a la renovación diaria. La verdadera Pascua no es solo una celebración exterior, sino una transformación interior. Ahora,
Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente comenzaras a vivir esta nueva identidad en Cristo. Imagina despertar cada día con la certeza de que la muerte ha sido vencida, que ya no eres esclavo del pecado, que el Espíritu Santo vive dentro de ti y que Dios tiene un propósito poderoso para tu vida. Esta es la vida que Jesús ganó para nosotros. Pero para vivir esta realidad necesitamos tomar algunas decisiones. Primero, debemos decidir dejar atrás todo lo que nos ata al pasado. Si Jesús murió y resucitó para liberarnos, ¿por qué seguir viviendo prisioneros del miedo, la culpa y las preocupaciones de este mundo? En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, Pablo declara: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En segundo lugar, necesitamos buscar la verdadera comunión con Dios. La resurrección de Cristo nos abrió un camino directo para relacionarnos con el Padre. Pero ¿estamos aprovechando este acceso? ¿Estamos realmente buscando la presencia de Dios cada día? En tercer lugar, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos transforme continuamente. La vida cristiana no se trata solo de creer en Dios, sino de ser moldeado por Él cada día. Si quieres vivir la plenitud de la Pascua, necesitas preguntarte: ¿estoy realmente permitiendo que el Espíritu Santo me transforme? ¿Estoy viviendo como quien ha resucitado con Cristo o todavía estoy atado a los viejos lazos del pasado? Jesús venció la muerte para darnos vida nueva. Pero esta nueva vida solo se manifiesta cuando decidimos vivir en total entrega a Él. Ahora quizás te estés preguntando: si Cristo ya ganó, entonces, ¿por qué todavía pasamos por dificultades, dolor y desafíos? Si quieres entender el verdadero desenlace de esta historia y lo que Dios aún tiene preparado para nosotros, quédate conmigo hasta el final. Si Jesús ya venció la muerte y el pecado, ¿por qué aún enfrentamos tantas dificultades? ¿Por qué el mundo todavía está lleno de dolor, injusticia y sufrimiento? Si Cristo resucitó, ¿por qué no sentimos siempre esta victoria en nuestras vidas? La respuesta está en el gran plan de Dios para la humanidad. La Pascua no se trata solo de lo que ocurrió en el pasado, sino de lo que está por venir. La resurrección de Jesús fue el primer paso de una promesa mayor, la restauración de todas las cosas. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, Juan describe la visión del futuro que Dios ha preparado para aquellos que creen. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto significa que la resurrección de Cristo no fue el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. El mismo apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». En otras palabras, Él fue el primero en vencer la muerte, pero no será el único. Todos los que están en Cristo también participarán en esta gloriosa resurrección. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo nos da una poderosa visión de lo que sucederá en el futuro, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Esto significa que la verdadera Pascua aún no ha terminado. Vivimos entre la resurrección de Cristo y nuestra futura resurrección. Estamos en un tiempo de preparación, un tiempo de fe y de perseverancia. Y es exactamente por eso que aún enfrentamos luchas y desafíos. Jesús venció la muerte, pero el mundo todavía está en transición hasta el día en que todas las cosas serán restauradas. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. La pregunta es, ¿estás viviendo como alguien que espera esta promesa? ¿Estás listo para el día en que Cristo regrese? Muchos viven como si esta vida fuera todo lo que hay. Invierten todo su tiempo, dinero y energía en cosas fugaces, olvidando que la eternidad está por delante de nosotros. Jesús nos advirtió sobre esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La Pascua no es solo una fiesta, una tradición o un acontecimiento histórico. Es una invitación a una nueva vida, a una nueva mentalidad, a una nueva esperanza. Y esta esperanza no se basa en sentimientos, sino en la certeza de la promesa de Dios. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús declaró: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta que debes responder hoy. ¿Realmente lo crees? Si crees que Jesús venció la muerte, entonces no hay razón para vivir como un perdedor. Si crees que Cristo resucitó, entonces necesitas vivir de una manera que refleje esa victoria. Y si todavía no has entregado completamente tu vida a Él, ahora es el momento. No lo dejes para después. La resurrección de Jesús es la mayor prueba del amor de Dios por ti, y Él te está llamando a vivir esta nueva vida hoy. Entonces, si quieres experimentar esta transformación, deja un comentario. Creo en la resurrección de Jesús. Y no lo olvides, comparte este video con alguien que necesite entender el verdadero significado de la Pascua. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa siguiendo nuestro contenido para crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.